La brisa tarde-noche de la Plaza Rad se cuela entre las ramas desnudas de los árboles, acariciando la piel con un escalofrío casi palpable. Las calles antiguas de Savannah se sienten vivas a pesar de estar desiertas, como si algo invisible recorriera cada rincón observando a quienes se atreven a adentrarse en este lugar tras la caída del sol. El aire huele a humedad y hojas secas, un presagio de la historia sombría que descansa bajo los adoquines. En el centro de la plaza, rodeado por la penumbra, se alza un viejo teatro con las puertas selladas, ventanas polvorientas y un cartel casi ilegible que alguna vez anunciaba presentaciones de ópera y obras dramáticas llenas de esplendor. Ahora solo se alcanza a distinguir la palabra almas grabada sobre la entrada principal, como si el resto hubiera sido arrancado por garras invisibles dispuestas a proteger un secreto macabro. Las leyendas locales susurran que ese teatro fue testigo de noches impecables cargadas de ovaciones y aplausos atronadores. Sin embargo, pasadas las funciones, había quienes aseguraban escuchar pasos entre las butacas vacías y risas deformadas resonando desde el escenario oscuro. Con el paso de los años, durante renovaciones fallidas y transacciones extrañas, el lugar permaneció cerrado, acumulando polvo y misterio hasta convertirse en un sitio que pocos quieren mencionar. Algunos lo llaman simplemente el Teatro de las Almas Perdidas, donde incluso de día la luz parece huir de los pasillos y la temperatura desciende de manera inexplicable. Sus muros esconden historias de tragedias y desapariciones, de actores que nunca pudieron marcharse y de espectadores que jamás salieron. Más de uno afirma haber visto sombras extrañas asomarse tras las cortinas o reflejos fugaces de rostros pálidos en los espejos del vestíbulo. Una noche, un grupo de curiosos decidió explorar el recinto. Sentados alrededor de una fuente seca en la Plaza Ride, intercambiaron anécdotas sobre las personas que habían entrado y salido corriendo despavoridas, jurando haber escuchado gritos agónicos bajo el piso de madera. La luna iluminaba sus rostros con un matiz mortecino, potenciando la tensión. Aunque sabían que era ilegal abrir esas puertas abandonadas, la fascinación por lo desconocido fue más fuerte. Con linternas temblorosas y rostros decididos, cruzaron la reja oxidada que circundaba todo el edificio. Un crujido siniestro de metal corrompido se escuchó, como si el lugar protestara por su intromisión. El aire súbitamente pareció más espeso y el eco de sus propias pisadas dejó de sonar normal, era como si algo absorbiera el ruido, hambriento de silencio. La entrada principal se mantenía cerrada con un candado, pero la madera apolillada se dio a un leve empujón. El chirrido de las bisagras resonó en toda la plaza, proyectando un quejido largo y desesperado que pareció sacudir el pavimento. Al otro lado del umbral, la penumbra se alargaba hasta donde la vista no podía alcanzar. Se percibía un olor penetrante a humedad mezclado con algo rancio, un aroma que recordaba a antiguas vestimentas de teatro abandonadas a su suerte. El haz de luz de sus linternas revelaba un vestíbulo destrozado, con carteles desgarrados, butacas rotas y una alfombra invadida por manchas imposibles de identificar. En cada rincón, el peso del olvido se mezclaba con una presencia que parecía observarlos. A medida que avanzaban, se hizo evidente un murmullo leve, un sonido indescifrable que se desplazaba por las paredes, atravesándolas como si fuera algo vivo. El corazón de uno de los osados visitantes se aceleró cuando notó que un espejo grande en la pared mostraba su reflejo, pero únicamente el suyo. Sus compañeros no aparecían en el cristal. Aquello no tenía explicación y, sin embargo, nadie hizo el menor comentario. Parecía que la sugestión era tan fuerte que sus mentes se negaban a reconocer la anomalía. Siguieron adelante, tragándose su propia angustia mientras una corriente helada recorría el corredor y provocaba que las luces de las linternas parpadearan. En más de un momento les pareció oír pasos acelerados provenir de la parte superior de la escalera principal, pero al apuntar hacia allí solo descubrieron columnas cubiertas de telarañas y el último rastro de una sombra que se desvanecía rápidamente. En la sala principal, la visión era aún más aterradora, filas de butacas cubiertas de moho y cortinas desgastadas, teñidas de un color rojizo que se asemejaba a sangre reseca. Se percibía con fuerza el olor a moho y abandono,
combinado con un sofocante perfume floral que surgía sin razón aparente. Uno de los asientos osciló con un chirrido mientras pasaban a su lado, como si alguien invisible acabara de levantarse deprisa. A ninguno le sorprendió que el escenario estuviera cubierto de polvo, formado por capas tan espesas que pisarlas era comparable a hundirse en arena gris. Lo perturbador se intensificó cuando, por un segundo, escucharon una risa apagada que provenía de algo indefinido detrás del telón. No fue una risa alegre, sino una reverberación sin sentido, entre el dolor y la locura, que se arrastraba entre los oídos de cada uno como un veneno. El más temerario de ellos se subió al escenario y corrió la cortina con decisión. Del otro lado encontró un espacio sombrío, lleno de accesorios tachonados de clavos y maniquíes rotos con expresiones que parecían distorsionadas por el horror. Un piano desafinado aguardaba en un rincón y sus teclas se hundían lentamente sin que nadie las tocara, generando un par de notas descompuestas que quisieron formar algún acorde maldito. Un atisbo de movimiento llamó su atención hacia un rincón donde colgaban máscaras antiguas. Parecía que una de ellas se ladeaba, como si alguien la acabase de tocar. Cuando levantó la linterna para observarla con más detalle, el haz de luz reveló la cuenca de un ojo grabada en la madera, diminuta y llena de grietas, que parecía dirigirle una mirada de desprecio. De pronto, un golpe seco retumbó en la estructura, causando un temblor que arrancó polvo de las vigas y sacudió su valor. Mientras tanto, los demás, desde las butacas ruinosas, comenzaron a percibir algo moviéndose a su alrededor. Sombras que danzaban entre los pasillos, rostros sin forma asomándose sobre los respaldos. Los susurros comenzaron a cobrar sentido, llamándolos por sus nombres uno a uno, con una tonalidad burlona y chillona que erizaba la piel. Cada segundo que pasaba en aquel recinto parecía desatar tensiones invisibles, como si la realidad se quebrara para invitarlos a un reino de pesadillas del que no habría retorno. Un viento espectral recorrió la primera fila, levantando motas de polvo y un tenue aliento helado que hizo parpadear las linternas. El lugar parecía tener vida propia, alimentándose de su terror. El explorador que se encontraba en el escenario dio un paso atrás cuando escuchó la voz de un niño suplicando ayuda, un llanto lejano que no tendría por qué existir ahí dentro. No era posible confundirlo con algún efecto sonoro antiguo. Aquello era real, y perforó la cordura de todos los presentes. A medida que intentaban reagruparse, un coro de cuchicheos y risas comenzó a resonar como si la sala estuviera llena de personas invisibles. Sin previo aviso, las luces de sus linternas se apagaron simultáneamente, sumiendo al grupo en una oscuridad total. Entonces, entre esa negrura extrema, escucharon pasos a su alrededor, cada vez más cerca, deslizándose con rapidez inhumana. Los murmullos se convirtieron en gritos agonizantes que tronaban desde el escenario, y el golpeteo retumbaba por los techos como un latido retorcido. Las linternas volvieron a encenderse de manera errática y solo quedaron 2 personas en la sala principal. Los demás se habían esfumado sin rastro alguno. El silencio abrupto, casi cruel, se extendió por unos instantes, hasta que un estruendo surgió de la parte superior del balcón, un estruendo que hizo temblar las columnas polvorientas. Entre la penumbra, se vislumbró un haz de luz mortecina que delineó una silueta encorvada, con brazos largos y movimientos antinaturales, inclinada sobre la barandilla. Parecía observarlos, como un actor macabro esperando su cue en una obra sin espectadores. Uno de los sobrevivientes quiso gritar, pero la voz se ahogó en su garganta cuando comprendió que aquello destilaba un olor nauseabundo y que de su boca inexistente emergía un rumor viscoso. Fue imposible contener el pánico, huyeron hacia la salida con pasos torpes, en un salto desesperado hacia la libertad, sin detenerse a buscar a sus compañeros. El trayecto hacia la puerta principal se convirtió en un caos. Las paredes parecían estrecharse y los pasillos se multiplicaban, creando pasadizos que cambiaban de forma a cada paso. Un golpe de oscuridad se abatió sobre ellos, y cuando lograron ver de nuevo, uno de ellos había desaparecido. Un lamento agudo resonó desde algún lugar remoto, un reclamo de la estructura hecha maleza. Por fin,
La salida se perfiló delante de quien quedaba. Sin embargo, al cruzar el umbral, se encontró solo en la plaza, con la puerta principal firme tras de sí, como si nunca hubiera sido abierta. La noche seguía tan quieta y amenazante como al inicio, pero esa persona sabía que el silencio ocultaba el horror que acababa de presenciar. Quiso correr en busca de ayuda, pero notó que las luces de la ciudad parecían lejanas, como si la plaza entera se hubiera separado del resto de Savannah, flotando en una dimensión irreal. De pronto, un eco metálico lo obligó a voltear. La puerta del teatro volvía a abrirse lentamente, mostrando el interior en tinieblas y una sombra que avanzaba arrastrándose con lentitud hacia él. La luna iluminó apenas su rostro asustado, reflejando en sus ojos la más pura agonía. Un rugido antinatural procedente de aquel vestíbulo destrozó la calma y lo alcanzó con la fuerza de una bestia que se jacta de su presa. Quien se acercara a la Plaza Rara al día siguiente encontraría todo en apariencia normal, el teatro clausurado, la fuente vacía, las calles silenciosas. Ninguna pista revelaría el destino de las víctimas, ningún testigo saldría a confirmar sus gritos en la noche y ningún guardia patrullaría para evitar que otros entrasen. Es como si la ciudad eligiera ignorar los sucesos, como si el lugar se alimentara de las almas que osaran irrumpir en su eterna función maldita. Bajo los muros carcomidos del Teatro de las Almas Perdidas, las risas burlonas de quienes se quedaron atrapados resuenan en un acto perpetuo, siniestramente felices de compartir su terror con cualquiera que tenga la osadía de atravesar esa puerta sellada. Una promesa de pesadilla espera a la próxima víctima, atrapada para siempre en el escenario de la desesperación. Y en ese rincón olvidado de Savannah, la malevolencia se mantiene viva, sin descanso ni piedad, perpetuando el horror para toda la eternidad. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.